Buenas noches. Ayer tuvo lugar la primera toma de contacto entre el Gobierno de Zaragoza en Común y PSOE y Junta por los futuros reglamentos que regularán tanto las ayudas fiscales para las familias más desfavorecidas como el fraccionamiento del pago de los impuestos y las tasas para el contribuyente. Analizaremos y explicaremos con nuestros invitados en qué consiste la denominada tarifa plana fiscal para después hablar del acuerdo que han cerrado el Partido Popular y el Ejecutivo de Javier Lamán para pagar a las comarcas, a la concertada y la parte de la paga extra adeudada. Para analizar estos temas hoy nos acompañan Luis Albroto, vicealcaldesa de la ciudad. Buenas noches. Buenas noches. Jorge Azcón, portavoz del Partido Popular del Ayuntamiento. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y Javier Triez, concejal del Partido Socialista. Buenas noches. Hola, buenas noches. Como les decimos, esta noche comenzamos hablando de política municipal. La tarifa plana fiscal llegará en 2017 y solo al IBI y al impuesto de circulación. Los técnicos aceptan incluir la tasa del cementerio, pero descartan el agua, el saneamiento y el IAE. Antes de entrar a valorar estas tasas, me gustaría que explicarais a los espectadores en qué consiste la tarifa fiscal plana y en qué medidas afectará a sus bolsillos. Javier. Pues rápidamente, lo primero es ponerlo en el contexto. Nada más que se aprobaron las ordenanzas fiscales, el Partido Socialista hizo una propuesta normativa en la que establecía un doble objetivo. Por un lado, de cara precisamente a contestar a lo que había sido pues, algunos argumentos que había habido respecto a que los grupos que habíamos pactado estas, digamos, ordenanzas fiscales, pues no habíamos pensado en la progresividad fiscal, pues dotar realmente de la progresividad fiscal que podíamos con los mecanismos que tenemos, y esto era a través de un procedimiento de subvencionar a aquellos hogares que tuvieran rentas inferiores a 1,5 veces el salario mínimo interprofesional. De tal manera que lo que hacíamos era ayudarles no solamente al pago del IBI, sino a todas las contribuciones municipales para estos ciudadanos. Y junto a ello teníamos también puesto en funcionamiento, y se podía hacer desde luego simultáneamente, lo que tú has denominado esa tarifa plana fiscal. ¿En qué consiste? Bueno, es algo que ya no es solamente de aplicación a los ciudadanos, digamos, con menores rentas, sino a todos los ciudadanos que lo quieran solicitar, y consiste básicamente en que todas lo que son las contribuciones que tienen que pagar el ayuntamiento podamos establecer una tasa mensual de tal forma que todo ese pago se pueda pagar de una forma, digamos, mucho más pues, adecuada o de una forma mucho más fácil, ¿no? En principio, la propuesta que nosotros habíamos planteado
sabiendo el histórico de lo que es el pago de no solamente del IBI y de la tracción mecánica o del cementerio, sino de lo que serían todos los pagos que se tiene con el ayuntamiento, pues pudiéramos hacer una división en 12 pagos, de forma que al final de año se pudiera regularizar. Estamos ahora tratando el tema, todavía no hemos llegado a ningún acuerdo. Quiero decir que esa propuesta normativa tiene todavía que tratarla el gobierno municipal, según me han comentado, lo harán no en el próximo gobierno de este viernes, sino el siguiente. Este viernes seguramente. No, yo creo que no, Luisa, porque hemos quedado una reunión el lunes precisamente para aclimatar más. Así hablé yo por unos con rivales, pero bueno. Pues luego si quieres lo debatimos, pero Pues creo que viene en orden de gobierno, pero bueno, este viernes es el que viene, efectivamente. Exacto, sí. Había unas cuestiones técnicas que dejamos para una reunión y dijimos que no pasaba nada por retrasarlo una semana. Y lo que se nos decía a nivel técnico era que una forma alternativa de hacer esta tarifa plana era, en lugar de hacerlo a cuenta, de hacerlo con las obligaciones, digamos, sabiendo exactamente lo que tienes que pagar al año. Nos dicen técnicamente que en marzo ya se puede saber, obviamente, lo que se va a pagar de IBI, lo que se va a pagar de tracción mecánica. Obviamente tendríamos que excluir lo que son, de alguna forma, contribuciones, digamos, variables, es decir, que dependen, por ejemplo, el agua, aunque más o menos paguemos lo mismo en cada hogar, depende del consumo que haces del mismo. Bueno, no nos parecía que fuera grave el excluir este tipo digamos, de contribuciones, pero no así todas las demás, y por eso nosotros lo que estamos negociando con todos los servicios técnicos a ver es cómo podemos incluir todos aquellos aspectos que pueden entrar dentro de lo que en principio, y para hacer una aplicabilidad, digamos, más inmediata, serían las personas físicas. Por eso el IAE no nos parece mal que de momento quede excluido. Pero bueno, es un primer paso, y yo creo que muy importante. Se ha hecho algunos análisis de qué ocurre en otras ciudades españolas. La verdad es que sería muy pionero en la propuesta de Zaragoza, porque ninguna tiene un análisis en este sentido. Y quiero decir a este respecto que ha habido una buena receptividad por parte del gobierno, y que yo espero desde luego que podamos negociarlo, y esa es nuestra intención con todos los grupos. Ojalá todos podamos llegar a un acuerdo, porque yo creo sinceramente que es algo bueno para la ciudad y que está fuera de cualquier tipo de más de componente ideológico. Luisa. Sí, hola, buenas noches. Bueno, la verdad es que a la hora de explicarlo, como bien ha dicho Javier, que es experto economista, es complejo, pero la verdad es que el término tarifa plana no me parece más correcto. En todo caso, sería un apoyo mediante subvenciones a determinados contribuyentes.
que no superen el 1,5 del salario mínimo interprofesional, que a fecha de hoy creo que está en 650 y si es en 14 paga 720 euros. Y por otro lado, en relación al IBI, al impuesto de bienes inmuebles, que es uno de los principales impuestos de los cuales las administraciones locales recaudan fondos, sería que no superara un valor catastral o en torno a unos 120.000 euros. Por lo tanto, primero lo que sería entroncar y ver. Creemos que es eso, una subvención a determinadas familias mediante lo que serían subvenciones, y por otro lado se faculta la posibilidad de ampliar los pagos fraccionados. Lo que antes podía decir Javier en cuanto a pago a cuenta. ¿Por qué no entran determinadas tasas o impuestos? Bueno, pues porque, por ejemplo, en todo lo que está relacionado con el abastecimiento, en el Ayuntamiento de Zaragoza efectivamente está a cuenta del consumo, por lo tanto ahí hay una racionalidad que además ha sido valorada fuera de la ciudad de Zaragoza como una estrategia muy correcta, porque hace un uso racional del mismo, y por otro lado porque está bonificada casi a un 90%. Entonces, fundamentalmente, los impuestos que se valorarían serían el IBI, en este caso, y lo que sería el impuesto de circulación. Para mí es importante, como bien decía Javier, valorar la buena disposición. Yo creo que es este viernes el gobierno cuando se lleva esta propuesta, pero bueno, independientemente de que sea este viernes o el siguiente, hay una importante labor de los técnicos. Yo ahí sí que pediría un poco de lealtad al resto de arco político, porque efectivamente se están filtrando informaciones, pues bueno, hay que intentar acotarlas porque hay cierta complejidad técnica. Es decir, si se lleva al fraccionamiento de determinados recibos a 9 plazos, por ejemplo, eso supone que como ayuntamiento hay una cantidad de gestión a la hora de llevar a cabo esos plazos, esos recibos, que es compleja. Por lo tanto, ahí sí que pediría un poquito de corresponsabilidad. Y luego a mí lo que me preocupa, y es lo que se está elaborando con los técnicos, es que estos son unas subvenciones o unos apoyos que son rogados, es decir, que se tienen que solicitar por parte de los contribuyentes. Y esa es la dinámica, aparte del 1,5 del salario mínimo interprofesional, y aparte de que hay que estar al corriente de pago de tasas municipales y de impuestos. Esa es la situación que a mí en concreto me parece que es más compleja de solventar, porque efectivamente muchas personas o muchas familias de las que estamos hablando tienen alguna deuda pendiente con el ayuntamiento, y hay que ver cómo compatibilizar el derecho a ese fraccionamiento de pago con esa posible subvención y exención. Jorge. Sí, vamos a ver si conseguimos recapitular un poco, ¿no? Porque aquí estamos hablando
distintas. Aquí hay dos debates distintos. Hay un primer debate de unas subvenciones fiscales que quiere establecer el ayuntamiento, y hay un segundo debate que es un sistema de pago fraccionado. En el mismo impuesto se puede dar, ¿no? Es decir, en el IBI se puede dar que en el IBI el Ayuntamiento de Zaragoza acuerde que subvenciona a determinadas personas el impuesto de bienes inmuebles, y luego se puede dar el caso de que también se pueda fraccionar el pago, ¿no? Como ha dicho la vicealcaldesa, este es un debate del cual el Grupo Municipal del Partido Popular se ha enterado a través de los medios de comunicación, aparte de las subvenciones fiscales. No tenemos documentación del gobierno, no nos han dado documentación. Ha habido reuniones entre el Partido Socialista y Zaragoza en común, pero son reuniones que han tenido entre ellos, no han tenido todavía bien mandarnos la información al resto de los grupos, ¿no? Yo pregunto sobre esas subvenciones fiscales. Creo que hay que ser prudente y esperar a que conozcamos el reglamento en profundidad. De la otra cuestión, de la que tú nos hablabas, de la tarifa plana fiscal, o sea, de, como decía la vicealcaldesa, fraccionar el pago. Me parece una buena idea. Yo creo que es una buena idea. Yo creo que es una cosa que va a ser interesante para los ciudadanos. Pero me parece que es una buena idea no porque la propusiera el Partido Popular. Es decir, porque estas cuestiones, digamos, si vamos a estar de acuerdo, pues al final hay poco debate, ¿no? Bueno, no está mal que no haya debate si estamos de acuerdo, ¿no? Sí, mira, pero Luisa, ¿sabes en qué va a estar el debate? Yo me he traído los papeles. Es decir, yo me he traído los papeles y esto, claro, podemos discutirlo, ¿eh? Esto es una moción que presentó el Grupo Municipal del Partido Popular y que os voy a leer. Esto es una moción que presentó el Grupo Municipal del Partido Popular para poner en marcha un sistema de pago fraccionado de tributos que permita al contribuyente satisfacer sus obligaciones anuales mediante el abono de cuotas mensuales. ¿De qué fecha es eso? Esta moción que presentó el Partido Popular es de el 22 de mayo del 2012. En el 2012. Esta moción, me traigo los papeles, hizo que hubiera un voto particular que en el año 2012 fue rechazado por el resto de los grupos, y al final conseguimos en un año en el que acabamos pactando que se incluyera, estos son las ordenanzas fiscales, que se incluyeran en las ordenanzas fiscales, en la actual ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Zaragoza, un párrafo que también os voy a leer, que dice: cuando los medios informáticos y las peculiaridades en la gestión de cobro lo permitan, podrá solicitarse un sistema mensual de pago fraccionado cuyos requisitos formales y materiales deberán reflejarse en las ordenanzas fiscales.
puso hace 5 años encima de la mesa y a vosotros os ha costado 5 años reconocer que es una buena idea e implementar en el Ayuntamiento de Zaragoza. Desde el 2012 al 2017 hay 5 años. Ese es el ritmo de gestión que tenemos en el Ayuntamiento de Zaragoza. Pero bueno, no vamos a quedarnos con esa parte negativa. Vamos a quedarnos con la parte positiva de que hay una buena idea que el Partido Popular puso encima de la mesa y que efectivamente los contribuyentes van a poder beneficiarse de lo que es fraccionar el pago durante muchos meses, sabiendo, lo digo de verdad, me vais a dejar que acabe, porque esa parte que estabais diciendo de un pago a cuenta, es que no me resisto a leeros el segundo párrafo de la moción. La cuota inicial será determinada por una estimación de cuotas a satisfacción en el ejercicio. Es evidente, oiga, en función de lo que usted ha pagado en el ejercicio anterior, el impuesto como el IBI y el impuesto de circulación, en el que se sabe lo que se va a pagar en años anteriores, es más sencillo hacer esa estimación de cuotas y por lo tanto poder regularizar al final del ejercicio. De verdad me quedo con la idea, es una buena idea que parece que va a ser que todavía va a costar un año más ponerla en funcionamiento, pero que no nos perdamos. Esto es una moción del Partido Popular presentada con documentos en el año 2012. Después de 5 años, Zaragoza en Común la va a poner en funcionamiento. Bueno, Javier, ahora más breves, por favor. No, muy brevemente. Coincido con Jorge. Es una moción que se presentó todo el mundo y los que no lo sepan, las mociones son planteamientos que se hacen a la corporación, que son deseos, y luego hay la voluntad política de implementarlos. Dicho esto, me quedo con la parte positiva de la coincidencia y es una buena noticia para los ciudadanos que ahora mismo tengan más problemas a la hora de poder cumplir con su obligación impositiva, pero sí que quiero remarcar que en cuanto a lo que planteaba Jorge de la desinformación, vamos a ver, vuelvo a decir que he hablado de la lealtad de la información porque a veces las conversaciones se trasvasan a los medios de comunicación a los cuales tengo máximo respeto, pero se utilizan, no se dan titulares que a veces pues tergiversan la realidad. Bueno, esto va a ser aprobado, se llevará al gobierno, después se presentará en comisión, como bien sabe Jorge, y después de esa comisión se llevará a un pleno y después de ese pleno, si es que se aprueba, se hará una exposición pública, se presentarán enmiendas, etc. Quiero decir, por favor, no dejemos ahí la sombra de la duda de que esto es una especie de partida con una persona, de yo hablo contigo y no se lo transmito a nadie. No, pero yo no he dicho duda, he dicho además que esa parte de las simplemente quiero, fiscales sí, pero quiero solamente recibir la documentación. Sí, Es más viejo que el mundo, quiero saber que se filtra a los medios de comunicación, si me que permite, el
Solo pasan quiero los papeles explicitar, a un si periódico. me permite, solo quiero explicitar que ese es el mecanismo para que alguien que pueda tener duda lo sepa, porque efectivamente las ordenanzas fiscales, municipales, todo aquello que emana del gobierno y de la acción municipal es público. No solamente porque hay una página web, porque es obligatorio por normativa y porque se va a publicitar. Y en buena lid con los partidos políticos que están en la oposición, tú lo sabes, Jorge, que se les va a informar y se va a presentar en comisiones y en todos aquellos ámbitos que es necesario. Si no dudo de eso, pero lo que tú estás de acuerdo conmigo es que nosotros nos hemos enterado por un periódico. ¿Estamos de acuerdo? Javier, Era- ¿te has enterado de algo? Yo me he enterado por un Sí, periódico. pero el proceso tú sabes cuál es. Eso lo quiero decir, pero que no sé, que lo habéis filtrado a un medio de comunicación. Si no pasa nada. Si No, esto no, es no, más no, viejo que el perdona, mundo, yo quiero no decir he que filtrado y el pasa gobierno nada. no ha filtrado absolutamente Bueno, No pasa nada. nada. primero una lección de matemáticas del 2012 al 16 van 4 años. No, Cinco. pero es que dice que vais a Podemos hacer ser- no, Sí, claro, pero en dice que el, lo vais a hacer dice pero en que vais a hacer en el sí, 17. claro, pero en el 12 Es sería que para la el 13. información, Sería- es que la Es que el 12 información, sería para el 13. la información es que vais a hacer en el 17. Sí, Por lo bueno. tanto, del 12 al 17 van 5. Eso es Sí. aritmética. Sí, claro. Sí. Y del 15 al 16 va 1. Nosotros en el 15 fue cuando lo llevamos en nuestro programa electoral y tú que eres tan amigo de buscar los programas electorales Sí, y claro. enseñárnoslo, Claro, ahí claro, verás que el nuestro estaba, por cierto, en el vuestro no. claro. Sí que estaba. No, no estaba. Hombre, que no. En el nuestro estaba. Y Bueno, desde... Bueno, no, escucha, bueno, pues, pero igual los habéis... es que la moción No, está pero es aquí. que igual los habéis retractado. Es En que el la que moción estaba en está el aquí. programa del PSOE. Y afortunadamente el PSOE ha tenido, en este caso, la posibilidad de poder establecer este mecanismo. Lo pusimos como una de las condiciones, precisamente lo saben los telespectadores, lo sabe Jorge, lo sabe Luisa, es algo que ha sido notorio, que fue una de las condiciones que pusimos, entre otras, cuando hicimos el acuerdo, digamos, de aprobación de presupuestos. Por eso digo que, dicho esto, y dicho que por lo tanto hay que poner las cosas en su valor y que es una propuesta del Partido Socialista, yo lo que me parecería que sería lo más razonable es que todos los grupos trabajáramos para que el mecanismo sea, primero, lo mejor posible, segundo, recibido de la manera más unánime, sobre todo para que pueda sostenerse en el tiempo y pueda perfeccionarse en el tiempo. Yo creo que es un mecanismo que desde luego será difícil que desde el primer momento pueda tener seguramente el encaje ideal que digamos teóricamente tenemos los puestos, ¿no? los que lo hemos de alguna forma diseñado, pero en cualquier caso yo creo que sí que habría que hacer que fuera una cuestión dinámica y que pudiéramos solucionarlo. En las discusiones, desde luego, hemos tenido una reunión solamente de trabajo, tengo que decirte una, no ha habido más,
nosotros hemos dicho que sería conveniente que se discutiera en todos los grupos, aunque entendemos que la primera reunión era razonable que fuera con nosotros, dado que fuimos los que propusimos, insisto, esa propuesta normativa. Y en definitiva, que como ha dicho Luisa, luego esto tiene un mecanismo con todas las trámites, digamos, burocráticos y democráticos también, y que tenemos que aprobarlo finalmente en un pleno. Yo espero que por unanimidad. Bueno, cambiamos de tema. Hablamos ahora del Ejecutivo aragonés. PSOE y Partido Popular cerraron ayer un acuerdo para desbloquear los presupuestos de 2016, un pacto que puede entenderse como una advertencia de la mano Podemos y que pone sobre la mesa la capacidad de socialistas y populares de llegar a consenso por el interés general de los aragoneses, ¿no? A priori, Jorge, es lo que parece. Pues sin ningún género de dudas, ¿no? Yo creo que también es una buena noticia. Yo creo que es una buena noticia que el Partido Socialista y que el Partido Popular hayan tenido la capacidad de llegar a un acuerdo. En este momento en el que a nivel nacional, evidentemente, el debate es otro distinto, en Aragón hemos sido capaces de ponernos de acuerdo sobre una modificación del presupuesto de nada más y nada menos que asciende a 50 millones de euros, que es muchísimo dinero, ¿no? Pero además 50 millones de euros que van destinados a cuestiones que son extraordinariamente importantes, ¿no? Yo creo que la primera y la que más me gusta resaltar a mí es la educación concertada. Es decir, lo que hace este acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular es asegurar 25 millones de euros para la educación concertada, ¿no? Nosotros hemos visto cómo Podemos especialmente ha sido especialmente beligerante con esa parte de la educación, con esa parte de la educación concertada. Ha querido ser extraordinariamente restrictivo con los recursos públicos que se destinan a la educación concertada, que también es una educación pública, y lo que hacemos con este acuerdo es asegurarnos que esa educación concertada, en la que miles de niños se benefician y miles de padres evidentemente optan libremente por llevar a sus hijos a ese colegio, había un determinado partido político, que era Podemos, que evidentemente quería no financiarla como se merece, ¿no? Eso yo creo que es una buena noticia. Va a seguir de otras buenas noticias. Esta modificación va a permitir que se pueda pagar la paga extraordinaria a los funcionarios públicos, va a permitir que se pueda pagar el dinero a las comarcas, que va fundamentalmente destinado a medidas de acción social, va a permitir que se pueda destinar parte de un dinero de 800.000 euros, una parte pequeña de los 50 millones de euros, a pagar ayudas deportivas, es decir, a clubs de élite. Bueno, yo creo que es un acuerdo que tiene sentido común, y como es un acuerdo que tiene sentido común, por eso creo que ha sido posible hacerlo entre el Partido Socialista y el Partido Popular, y por eso creo que
vista, Javier? Bueno, esto hay que mirar el antecedente. El antecedente viene porque el PP y Podemos hacen una pinza contra una proposición de modificación de crédito en las Cortes. Es verdad que más restrictiva, pero se ha aprovechado un pacto para ampliarlo, pero que afecta fundamentalmente a dos cuestiones, ¿no?, que pusimos en su día, yo creo, aquí en un debate ya, que era las comarcas y precisamente esa paga extra, ¿no? Bueno, yo comparto una cuestión con Jorge totalmente, y para mí también es una buena noticia. Lo es. Yo creo que en estos tiempos en que estamos, yo desde luego creo que cualquier tipo de consenso que se consiga, y contra más fuerzas unamos mejor, estamos dando un buen ejemplo a la sociedad. Y desde luego, por eso no comparto a veces las reacciones que hay grupos que parece que les molesta el que se sume. Por lo tanto, cuando te pones de acuerdo con determinados grupos que a lo mejor ideológicamente no están en tu sintonía, pero sí que lo pueden estar en medidas concretas, donde la ideología no tenga que tener un eje central, pues desde luego a mí lo que me parece que no es de recibo es el ponerse a criticar o a cuestionar que eso significa que haya una involución de determinados partidos o un cambio de giro. Yo creo que no. Aquí el problema es que Podemos está tomando una deriva a nivel del gobierno de Aragón, de un apoyo que se dio para el gobierno del señor Lambán, que se está convirtiendo al final en chantaje en muchas ocasiones, y desde luego en establecer mecanismos en los que, lejos de intentar llevar decisiones de gobierno donde es el gobierno, pues intenta llevarlos precisamente al Parlamento con el fin, en muchas ocasiones, precisamente pues de quebrar los mismos y de hacer impedimentos. Por eso yo creo que está muy bien y habla muy bien también, pues, tanto de la capacidad de negociadora del gobierno socialista como en este caso de la predisposición del Partido Popular de pensar en los ciudadanos y llegar a acuerdos que faciliten desde luego no solamente la toma de decisiones adecuadas, sino sobre todo el bienestar de aquellos a los que nos debemos, que son, como digo, los ciudadanos de Aragón. Sí, bueno, yo quiero invitar a los espectadores a que vean otros programas anteriores, porque yo he pasado, porque veo el brazo tendido de Jorge, he pasado de representar a Podemos, a Izquierda Unida, a Esquerra Republicana de Cataluña, secesionismo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, cuando menos un poco un respeto hacia lo que es una confluencia. Dicho esto, creo que el grupo parlamentario de Podemos ha manifestado en los medios de comunicación de hoy mismo la satisfacción por este acuerdo, porque está planteando que efectivamente
sí, tengo aquí los datos. La suficiente dotación económica a las comarcas es fundamental, algo que yo he hablado aquí en algún momento también. Las comarcas son ahora mismo las que están dando prestaciones de servicios en un entorno como el aragonés, en el que efectivamente la dispersión de población y la baja densidad de núcleos poblacionales es fundamental, es decir, que son una pieza fundamental, y aquí el debate está, me parece a mí, y yo no voy a entrar a criticar opciones de acuerdo o desacuerdo que puedan ser más o menos extrañas, son respetables todas las ideas, pero no es mi estilo entrar a descalificar. Aquí lo que ocurre es que ha habido una infradotación económica, y eso se puso de manifiesto en la última comisión, creo, de Economía y Hacienda, donde efectivamente el Partido Popular y Podemos en el Ejecutivo aragonés plantearon que no iban a votar esa propuesta. Posteriormente, desde ahí, creo que ha habido bastantes conexiones y comunicación, y efectivamente lo que se ha planteado por parte de Podemos, en concreto del Ejecutivo aragonés, son diferentes sugerencias de dónde podría salir esa cantidad de inversión que se había planteado en un primer momento, que saliera de cuantías o de cuentas tan sensibles como la que puede ser la de violencia de género, protección civil, etcétera, o el tratamiento de la justicia gratuita. Entonces, se ha dado durante este tiempo sugerencias para ver dónde podía ser, y efectivamente salen de protocolo, de transporte, de gastos de representación, etcétera. Con lo cual aquí el acento hay que ponerlo, y efectivamente sí, Podemos creo que tiene una posición muy concreta en relación a lo que es la educación concertada, en contraposición a la educación pública. Y entonces estaba planteando que ante una situación de una infradotación de un presupuesto y teniendo que sufragar gastos básicos, pues habiendo una educación pública que cubre determinadas necesidades en comarcas fundamentalmente, se estaba planteando que a lo mejor era algo que se tenía que tener en cuenta. Y dicho esto, creo que efectivamente, y te animo, Javier, a que leas los medios de comunicación, Podemos ser felicitado porque se haya llegado a este acuerdo, que en parte ha formado parte de él, y eso no quita para que haya habido el disenso y que plantee efectivamente que fundamentalmente el problema es la infradotación, y no me voy a remitir Yo he escuchado a María Díaz, que creo que es de Podemos. 30 segundos cada uno. Es la que he escuchado. Desde luego, el flash que han dado tendrá culpa la prensa, que solo han ido a dar ese flash. Pero el flash que han dado se demuestra que el PSOE es derechista, que está con el PP, que quiere impactar con ellos. Es decir, en el buen rollito que tienen siempre. No sé si incluir que tenéis, es que no lo sé, porque tú en ocasiones en Podemos, en otras ocasiones que ha habido. No, eres, me puedes, ya he dicho los pero eres que me pueden confluyente, ver, ¿no? cada semana parece ser que soy de un lado.
las palabras No, que los yo argumentos te lo digo, que insisto, que las declaraciones que yo he oído, tú me estás diciendo que no es verdad, Maru Díaz, y bueno, yo no sé si Jorge dijo lo mismo que yo, hoy al mediodía ha dicho esto lo que demuestra es son que el unas PSOE con quien declaraciones. quiere negociar es con el Partido Popular. Bueno, pues ahí lo Esas son dejo. unas Yo creo que los Jorge, 20 segundos, nos vamos. espectadores son inteligentes para sacar conclusiones. Sí, no, yo, Luisa, no te miro, yo te oigo, ¿no? Es decir, yo no te miro, no, te miro y además te oigo, ¿no? Y Gracias. después de oírte, Jorge. ¿qué quieres que te diga? El discurso me suena a Podemos, sí. El discurso me suena a Podemos. Es que, vamos, pero no, yo creo que no solamente pasará a mí, me pasará a cualquiera. Hombre, fundamentalmente porque además los de Zaragoza en común, ¿no? los que os llamáis de las mareas, cuando tenéis que presentar los presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza, os vais a un círculo de Podemos y los presentáis a los de Podemos. No venís a presentar a los del Partido Popular, los presentáis a los de Podemos, ¿no? Es decir, entonces, negar la evidencia nos resta credibilidad, Luisa. Pero bueno, allá tú, quiero decir que yo no voy a entrar a discutir en eso. Pero Luis decía algo muy importante, los argumentos, ¿no? Mira, en Podemos las cosas han dicho lo que han dicho. Y es verdad que han dicho lo de dichizar y no sé qué, y no se han detenido a hablar de las cosas concretas. Luis solo ha nombrado de refilón lo que es la educación concertada. Y además, yo creo que de forma errónea, hablando de si la educación concertada no fuera una parte muy importante de la educación pública de esta comunidad autónoma. Es que la educación concertada se paga con fondos públicos, está dentro del sistema público, está dentro del sistema público de educación, y es una parte muy importante por la que los padres aragoneses optan libremente para llevar a sus hijos. Sin embargo, Podemos, evidentemente, esa parte de la educación no le gusta y quiere acabar con ella, y por eso estaba negándose a dar la financiación necesaria, y por eso se ha negado a dar la financiación necesaria. Nosotros en el Partido Popular nos sentimos especialmente orgullosos de que esta modificación de crédito hayan supuesto 25 millones de euros para la educación concertada. 10 segundos, Luisa, nos vamos. No, por alusión. Tan fácil y tan sencillo como no estoy de acuerdo con ese argumento, Jorge. Bueno. Y cuando quieras te lo rebato en 10 segundos, no, pero ahora fuera y en otros ámbitos te lo rebatiré. No es tan sencillo como decir 25 millones para la educación concertada y poner la tesitura a los ciudadanos aragoneses de elegir o no. Estamos hablando de todo el conjunto de esa modificación, estamos hablando de la paga extra de los funcionarios, estamos hablando de servicios de proximidad, de la violencia de género, de la asesoría jurídica gratuita, estamos hablando de muchos conceptos y vuelvo a decir de las comarcas. Y lo único que se ha planteado es que hay sitios de donde poder sacar ese dinero, y la priorización ante una situación, si hay una educación pública, pues evidentemente, ¿por qué no va a haber una concertada? Pero a la hora de priorizar, evidentemente, pues la educación pública. Nos vamos, señores.
ciudadanos antes que